Bien, hermanos, vamos ahora a leer la lectura de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer leyendo en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 14. Ezequiel, capítulo 11, versículo 14, hasta el versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Y por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Las palabras que hemos leído las dijo también Ezequiel con respecto a nosotros. Y esto, pues, que puede sorprender a muchos, no es la manera corriente de mirar las profecías del Antiguo Testamento como algo única y exclusivamente perteneciente a Israel. Bueno, pues esto lo decía también el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 12, estaba hablando pues del tiempo de Cristo y de los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento. Y leemos ahí en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que venían y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Para nosotros. El Señor pues dijo también estas palabras, y en concreto estas palabras que dijo por medio de Ezequiel se corresponde con lo que dijo también el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, entonces en el versículo 23, Juan 4:23 dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Entonces no era en Jerusalén o en cualquier otro lugar donde los verdaderos adoradores se tendrían que juntar, como en el Antiguo Testamento lo tenían que hacer por la ley en Jerusalén 3 veces al año, sino donde quiera el Señor los llamara, en cualquier lugar donde
el Señor los llamara. Y es esto que encontramos aquí, sobre todo en el versículo 16. Este es el texto en el que nos vamos a, sobre todo, detener esta tarde, cuando dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. El Señor está, pues, anunciando que los va a recoger. Versículo 17: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estéis esparcidos. El Señor, pues, llevó a las tribus de Israel primero y después a Judá y Benjamín, ya lo último, al exilio, al destierro, por sus pecados, por su infidelidad en el pacto, por su idolatría. El Señor lo había estado anunciando durante todo el Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, desde ya el canto de Moisés, desde la bendición y maldición del capítulo 28 del pacto. Y bien, pues después del tiempo de su mucha paciencia, llegó el juicio, fueron llevados entonces al cautiverio, pero el Señor de allí se compadeció de ellos, se iba a compadecer de ellos y los iba a congregar de nuevo en Israel, cosa que ocurrió juntamente con, en los tiempos de Nehemías y de Esdras. Esta reunión del pueblo con Nehemías y con Esdras realmente no cumple todas las palabras y todas las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento acerca de la restauración de Israel. La restauración de Israel se lleva a cabo ahora por la predicación del Evangelio. Y por la predicación del Evangelio, el Señor, pues, reúne un pueblo, llama a un pueblo para hacerle un santuario, y de esta manera, pues, lo edifica como templo espiritual para Cristo, y en tercer lugar los santifica, cumpliendo también en ellos las promesas del pacto. Primeramente, por lo tanto, vemos que el Señor los llama. Llama, pues, a aquellos que Él había amado desde antes de la fundación del mundo, que los había amado en Cristo para salvación, predestinándolos para que sean hechos conforme a la imagen de Jesús. Y los llama por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de la cruz, que para los judíos es locura, no que es un escándalo, no. Para los griegos es locura, pero para los llamados de Dios, así judíos como griegos, es poder de Dios. Cristo es poder de Dios, la cruz es poder de Dios. El mensaje de la cruz de esta mañana es el poder de Dios para salvación. Porque por medio del mensaje de la cruz, Cristo atrae así a los que el Padre les había dado, llamándolos con llamamiento santo, llamándolos eficazmente a la comunión del Hijo. Y esto lo hace de entre todas las naciones de la tierra. Ya no es solamente una nación predilecta como antes podía ser el Israel nacional. Ahora son todas las naciones de la tierra, incluido también el Israel nacional o pueblo judío. Y así el Señor llama por el Evangelio, que es poder de Dios, al judío primeramente, siempre dice Pablo en Romanos, pero también al griego.
para que de entre los dos sea un solo pueblo, entre los dos sea pues el pueblo del nuevo pacto, de la nueva alianza, en el que ya no hay judío ni griego, ni siervo, ni libre, sino que todos sean uno en Cristo. El Señor reúne ahora por la predicación del Evangelio, por la predicación de la cruz, a su pueblo. Esto es lo que hace ahora. Y entonces, pues, si el Señor nos llama, acordémonos también, nos ha llamado de lo que estábamos considerando también en 1 Corintios 7. Si el Señor nos ha llamado con ese llamamiento santo, no nos dé cuidado de nuestro estado en este mundo. Al haber sido nosotros llamados por Cristo, entonces dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Y que cada uno en la vocación en la que es llamado en esta permanezca. Uno es llamado siendo siervo, pues no te dé cuidado. Pero si puedes ser libre, procúralo más. Porque al ser llamado, dice, el que en el Señor es llamado siendo siervo, es liberto del Señor, es libre, ha recibido la libertad de sus pecados, de la corrupción, de sus pecados, de la esclavitud, al diablo, a sus pecados, y aquel que ha sido llamado siendo libre es siervo de Cristo. Por lo tanto, no nos hagamos siervos de los hombres. Y una manera sería bastante tonta de hacernos siervos de los hombres es, pues, referir solamente las promesas de gracia del nuevo pacto del Antiguo Testamento solamente a Israel nacional. Es para nosotros. Estas palabras las dijeron los profetas pensando en nosotros, en los que Dios iba a llamar de entre todas las naciones, y esa reunión pues con Esdras y Nehemías pues fue un tipo, un anuncio profético de lo que se iba a cumplir y se cumple y se cumplirá todavía en la plenitud de los tiempos en el que estamos. Así pues, es para nosotros en el que Dios reúne su pueblo de entre todas las naciones de la tierra, pero también edificándolos como iglesia, edificándolos como iglesia, al llamarlos eficazmente a la comunión con Jesús, pues vemos que somos edificados como iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento es estar unido a Cristo. En el capítulo 1 de Efesios se nos habla una y otra vez de esta expresión, estar en Cristo. La iglesia es estar en Cristo, unido espiritualmente a Cristo. Y Cristo, por lo tanto, Él es el único mediador. Él ha sido puesto por el Padre como nuestra sabiduría, justicia, santificación, redención. En Él ha hecho, pues, reposar el Padre toda gracia para nosotros, y nosotros recibimos de Él a diario gracia sobre gracia. Esto es lo que dice, pues, la Biblia sobre la imagen del templo espiritual. Al estar unidos a Cristo, cada uno individualmente por su fe, somos unidos en ese edificio que son las piedras vivas. Cada creyente es una piedra viva de ese templo, porque está igualmente unido a Cristo.
y cada creyente está unido también al otro creyente, ¿verdad? Es el templo espiritual de la iglesia. Jesucristo es la piedra angular y nadie puede poner otra piedra angular, otro fundamento que no sea Cristo. Y sobre ese fundamento vamos edificando cada uno de nosotros, primero con nuestras personas y después con nuestras buenas obras y nuestros servicios a Dios. Y hemos pues, por tanto, como también consideramos en su día en 1 Corintios, procurar que nuestros materiales con los que sobreedificamos sean los mejores para el Señor. Y el apóstol Pedro también está diciendo esto mismo en su primera epístola, el 2º capítulo. Acercándoos a Él, Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Entonces Jesucristo es esta piedra angular que ha sido desechada por el Israel nacional y que ha pasado a ser, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra fundamental sobre la cual está constituido todo este nuevo templo espiritual que se está sobreedificando. Y somos sobreedificados ¿para qué? Pues para ofrecer nuestros servicios, para ofrecer nuestros sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para ofrecer nuestras oraciones individualmente, en familia y sobre todo también en iglesia, para estar dándole al Señor el culto público que Él pide. Busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad en cualquier lugar debajo de la creación del cielo. La iglesia es el nuevo templo profetizado en Ezequiel, los últimos capítulos. No hemos de estar esperando a un tiempo futuro en el que ese templo tendría que ser reedificado literalmente, porque además coincidiría curiosamente con que Jesucristo también tendría que estar en ese milenio, en la tierra. Y de esa manera pues estaría el templo de Cristo y el del cuerpo de Cristo y el templo también físico en Jerusalén. Y se tendrían por lo tanto que también reinstaurar los sacrificios de animales que han sido abolidos, cumplidos y abolidos en el sacrificio ya único del Señor Jesucristo. Es una visión simbólica, es una visión profética, altamente simbólica, como el libro del Apocalipsis, de la iglesia. Es templo espiritual en todas las naciones de la tierra, allí donde llega la predicación del Evangelio. El Señor lo está sobreedificando. Entonces es para nosotros, porque somos iglesia del Señor, piedras vivas en su templo que el Señor está sobreedificando. Y por último, somos ese santuario porque el Señor nos santifica. El Señor es santo y nos ha, por lo tanto, al llamarnos a la comunión con Cristo, nos ha separado de la mala manera de vivir en la que andábamos antes, en los caminos que nos habían enseñado nuestros padres, la cultura, la tradición, y nos ha unido a Cristo y entonces nos ha separado para Él, para que seamos un pueblo propio del Señor, un pueblo particular.
Entonces nos ha separado de esta manera y además nos ha dado pues las ordenanzas del culto que Él quiere que le demos. Nos ha dado también sus mandamientos para que nosotros los pongamos por obra y de esta manera pues estemos nosotros siendo santificados cada vez más. Y esto es también importante, porque si el Señor ha de ser nuestro santuario, nos llama, nos edifica como iglesia, pero también nos santifica, y eso significa también esta diferencia, esta distinción que tiene que haber entre la iglesia y el mundo, los creyentes y los que no lo son. Y el Señor Jesús nos dice que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. El apóstol Pablo nos dice que somos luminares en el mundo, que brillamos en el mundo, porque somos la luz, porque tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es luz. Lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Y por lo tanto, pues hemos de guardar la palabra de Dios, y en esto está también el cumplimiento de las promesas del pacto, del nuevo pacto que el Señor nos ha dado en Cristo, de las cuales también está hablando aquí. En el versículo 19, sobre todo, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Y esto no son promesas única y exclusivamente para el Israel nacional en un tiempo futuro e indeterminado. Es para nosotros, porque es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, cuando dice: ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y serán mi pueblo, como decía Ezequiel, ¿verdad? Aquí, en el versículo 20, me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas promesas son para nosotros, son para nuestra descendencia, la cual es simiente santa para Dios. Son hijos que el Señor nos ha dado, para también cumplir en ellos las promesas del pacto. Y nosotros, por lo tanto, también hemos de guardarnos, y hemos también de guardar a los nuestros de la contaminación del mundo, como dice aquí estos versículos, ¿verdad? Hemos de guardarnos santos para el Señor. El Señor es nuestro santuario, y esto significa que nos santifica. Y que nos santifica significa también para nosotros que nos hemos de aplicar y esforzar en la santificación. Y es lo que dice también el apóstol Pedro, ¿verdad? En su primera epístola. A continuación de lo que habíamos dicho al inicio. En el capítulo 1 habíamos leído hasta el versículo 12. Pues ya en el versículo 13 es lo que está diciendo: por eso, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completamente en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y hermanos, hemos visto en esta
En este tiempo de comunión que hemos tenido, el Señor nos ha dado esta gracia de poder participar del sacramento y de sus promesas hechas visibles para nosotros. Y la palabra que nos ha introducido a este tiempo es la visión de Isaías, de la gloria de Dios, de la gloria del Señor Jesucristo. Santo, santo, santo es nuestro Señor Jesucristo. El que fue crucificado, como hemos visto esta mañana, es el Señor de la gloria, Jehová de los ejércitos, hecho hombre. Santo, santo, santo es Él. Y Él nos es por santuario. Él nos es por santuario. Y esto, entonces, hermanos, es que lo que comporta para nosotros es nuestra santificación. Él la hace en nosotros. Dios nos santifica. Dios nos hace santos. Pero en el proceso de la salvación, nosotros concurrimos, nosotros actuamos también en ello. No es así en nuestro llamamiento al Señor. El Señor nos llama y es el Señor que nos une a Cristo, nos da la fe. Pero una vez que el Señor nos ha dado la fe, nuestra responsabilidad también es avanzar en la santificación. Y es por eso que nos dice que seamos sobrios y estemos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Ceñirnos, ¿verdad? Si tenemos que hacer un gran esfuerzo, nos ceñimos los lomos para que no haya problemas. Entonces eso denota, vemos, esfuerzo, hermanos. Esfuerzo por nuestra parte. En nuestra santificación. En ser transformados en nuestra manera de pensar. En ser transformados en nuestro interior, desde nuestro interior, ofreciéndonos nosotros al Padre como sacrificios espirituales, como dice Romanos 12. Así pues, hermanos, nuestra comunión con Cristo nos sirva para esto, para enfocarnos, centrarnos también en Él, en Cristo, en Dios, en sus promesas, en su palabra, en ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento y en que sea Dios nuestro santuario. Nos ha dado este tiempo de comunión. Que el Señor pues nos pueda dar el siguiente, ¿no? El tiempo señalado, normalmente dentro de 3 meses, que no pase nada y podamos entonces participar y podamos renovar pues también nuestro compromiso, que sea también como hoy lo ha sido, un tiempo de mucho gozo y de bendición en el Señor. Entonces apoyémonos en el Señor, en su palabra, continuamos, hermanos, en los caminos de la santidad al Señor. En la santidad al Señor. Que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.